Buen día con todos, ingeniero y compañeros. En esta ocasión venimos a presentarle el tema que se trata de enchapes, revoques y revestimientos. El primer punto a tratar es el tarrajeo. El tarrajeo se hace con una mezcla de concreto y aglomerante y aditivos para darle acabado y protección a la superficie de pisos, paredes y techos. En este caso se aplican morteros o pastas en muros, tabiques, columnas, vigas y estructuras en bruto. El término tarrajeo es propio de Perú. Tarrajeos especiales y tipos. El más común es el tarrajeo frotachado, que produce un acabado ligeramente áspero y se hace con un frotacho de madera. También tenemos el tarrajeo pulido, que es un acabado con una plancha metálica y es una superficie lisa y de alguna forma impermeabilizada. Tarrajeo texturado es el acabado que se produce al rayar la superficie del tarrajeo frotachado o pulido. Tarrajeo escarchado, llamado también salpicado, se obtiene salpicando el mortero sobre la superficie a trabajar, ya sea de forma manual, con herramientas o máquinas especiales. Tarrajeo con yeso, también se denomina enlucido, es un revestimiento continuo de yeso blanco que constituye la capa de terminación aplicada sobre la superficie del guarnecido. Tarrajeo con aditivos, se aplican a estos elementos de revoque también aditivos para lograr adherencia al lugar de aplicación o pinturas, tiempo de fraguado, retardante o acelerante, permeabilidad, aumenta o disminuye la permeabilidad de los líquidos, resistencia química, humedad, sales y ácidos, resistencia física, mejor compactación, acabado de la superficie, logrando tarrajeo en visto, texturado, pulido, endurecido, trabajabilidad decorativa. También por último tenemos el tarrajeo rústico, cuando el acabado es generalmente para darle un acabado sencillo. Componentes. Aquí encontramos a los morteros. Las materias primas que componen un mortero son las siguientes. Conglomerantes como el cemento blanco, cemento gris y cal. El principal material que se usa en los morteros es el cemento y es el más empleado porque endurece las mezclas y pega otros materiales. También tenemos otro material que se usa bastante, que es la arena, que es el agregado que se utiliza para obtener una mezcla de concreto. La arena fina es la que se utiliza en caso de tarrajeos. Y por último también tenemos el agua, que es otro de los elementos base para la construcción. Aditivos. Estos son compuestos químicos que confieren o modifican las características del producto. En general, los aditivos actúan sobre trabajabilidad, permeabilidad al agua, adherencia y resistencia. El proceso constructivo. Como primer paso tenemos la colocación de hilos. A unos 20 o 30 centímetros del borde superior de la pared se fijan clavos. Luego se ata de clavo a clavo un hilo de albañil horizontal y bien tensado. Hay que verificar que la plomada, que el revoque termine en la posición del hilo. Por segundo paso tenemos fijar los puntos guías. Una vez definido el hilo del revoque mediante los hilos, se los reemplaza por los puntos guías, que vamos a llamar bulines. Se colocan cada 1,30 m de distancia y para hacerlo se utilizan plaquitas planas de poco espesor, que pueden ser trozos de azulejos, cerámicas, etc. Luego siguen las fajas. Mojar la superficie, poner la mezcla para grueso hasta sobrepasar el filo de los bulines y pasar la regla haciendo zigzag en forma vertical. Esto se hace una faja de forma vertical y horizontal también se pueden hacer. Quitar bulines. Cuando las fajas hayan endurecido lo suficiente, se quitan las plaquitas de los bulines con la punta de la cuchara. Los huecos también se rellenan con la misma mezcla del revoque. Llenar paños. Vamos llenando los paños arrojando la mezcla con la cuchara, haciendo varias capas finas. Cuando la última capa tira, alisarla deslizando la regla sobre las dos fajas y las guías. Las terminaciones, por último, tenemos el frotachado, que es pasar el frotacho suavemente con movimientos giratorios, y por último el peinado. Una vez terminado el frotachado se espera que la mezcla tire un poco más y se pasa a un peine de chapa cuidando que el revoque grueso quede rayado pero no irregular. Tenemos también la reparación y el mantenimiento. Por varias razones un muro puede presentar grietas, entre ellas encontramos los cambios de temperatura y las condiciones medioambientales. También los movimientos y el mal mantenimiento de la construcción, el paso del tiempo, etc. Ante
esta aparición de fisuras o grietas es conveniente una reparación inmediata para que el daño no se expanda. Es importante determinar antes de hacer alguna reparación el origen de la fisura o grieta, que en este caso sería una fisura pero más profunda y ancha. Ciertos productos elásticos son adecuados para cubrir grietas, al menos exteriormente, absorbiendo movimientos de contracción y de dilatación del revoque. Además sirven también para alisar la superficie. La solución más económica y básica son los selladores, y para las fisuras con poco movimiento se utiliza un sellador plástico a base de polímeros, que es el que vemos en la siguiente imagen. Pintura. Características. Tipos de pintura. Existe pinturas como temple o pintura al agua. Esta es soluble en agua, no es lavable y es poco adherible. Látex o pintura plástica. Esta también es soluble en agua, pero esta es lavable. Pintura antimoho. Tiene propiedades fungicidas y alta permeabilidad. Pintura sintética. Se usa para zonas específicas como la cocina o el baño. Posee mayor duración al resto. Componentes de la pintura. Pigmentos. Sirven para dar el color o matiz en una superficie pintada. Resinas. Existen tipos de resinas como látex, alquídicas, vinílicas, etc. Solventes. Son líquidos volátiles que ayudan a la pintura a mejorar su aplicación, nivelamiento y secado. Aditivos. Son elementos que le dan a la pintura características especiales como secantes, antihongos, reductor de temperatura, entre otros. Componentes del revestimiento. Parche para concreto. Sirve para cubrir las imperfecciones en el terrajeo previo. Sellador de concreto. Base para concreto. Es previa a la pintura, se agregan 1 a 2 capas. Pintura para concreto. Se agregan 3 capas delgadas mínimo. Sellador de pintura para concreto. Se agregan 2 capas, este ayuda a maximizar la durabilidad de la pintura. Proceso constructivo. Las paredes recién terminadas necesitan un tiempo de curado antes de ser pintadas, para que la alta alcalinidad no pueda atacar la pintura, por lo que están recién revocadas. Cuando es con pinturas látex, se espera 1 mes en exteriores y 3 meses en interiores. De lo contrario, lavar bien las paredes con una mezcla de 10 partes de agua con una de ácido muriático, enjuagar y dejar secar muy bien antes de pintar. Pasos a seguir. Limpia el muro de concreto. En exteriores se puede usar una máquina de lavar a alta presión y en interiores con un cepillo y una mezcla de agua y jabón. Repara cualquier grieta o manchas en la pared con parche para concreto. Rellena los agujeros en la pared y cualquier grieta y suaviza con una espátula hasta que quede a nivel de la pared. Sella el muro de concreto. Aplica una capa de sellador de concreto y deja que se seque durante la noche. Aplica una capa de base para concreto. Puedes utilizar rodillos o brochas para aplicar la pintura. Deja que seque durante 24 horas. Aplica a tu pared la primera capa de pintura de concreto. Se deben aplicar al menos 3 capas delgadas de pintura. Puedes pintar la pared rociándola con un aerosol, con un rodillo o utilizando una brocha. Deja que seque durante 24 horas. Aplica sellador de pintura para concreto. Cubre con 2 capas, dejando un tiempo de secado entre capa y capa. El sellador de pintura ayuda a que la pintura se adhiera a la pared y su durabilidad sea mayor. La mano de obra que se requiere es un operario mínimo. Los materiales y herramientas que se utilizan son lija para madera, espátula, máquina para lavar a presión, cepillo para lavar la pared, lona de plástico, escalera o andamio si se requiere, rodillos y brochas para pintar y equipo de seguridad, ya sean gafas y guantes. Reparación y mantenimiento. Si se presentan los siguientes problemas, se pueden solucionar de la siguiente manera. ¿Cómo eliminar grietas en la pintura? Quitar la pintura del sector usando una espátula y un cepillo de alambre. Luego lija la superficie para emparejarla y aplica 1 a 2 capas de pintura. ¿Cómo eliminar burbujas en la pintura? Se puede solucionar lijando y volviendo a pintar. ¿Cómo quitar las manchas de las paredes? Para evitarlas, debes solucionar el problema que causa el hongo o el que permite la filtración de agua en la pared. Puedes solucionarlo lijando la pared y volviéndola a pintar con una mano de hidrófugo y otra de pintura. Si es necesario, puedes aplicar 2 manos de pintura con color sobre el hidrófugo.
Baldosas cerámicas. El proceso de fabricación de baldosas cerámicas se desarrolla en una serie de etapas sucesivas que pueden resumirse en el modo siguiente: preparación de las materias primas, conformación y secado en crudo de la pieza, cocción o cocciones con o sin esmaltado, tratamientos adicionales, clasificación y embalaje. Las características del elemento. Está conformado por el bizcocho, conocido también como soporte, el mismo que tiene dos caras, la expuesta o anterior y la posterior. Las especificaciones técnicas. Tenemos la categoría GU o PI tipo 2 de tránsito bajo o ligero, que son para pisos en interiores sin acceso directo desde el exterior, para ambientes como salas residenciales, dormitorios y baños. El tipo 3 de tránsito medio para pisos en interiores con acceso cercano al exterior, corredores, cocinas, salas, comedores. Tipo 4 tránsito intenso para pisos en interiores y exteriores, ingresos, hoteles, cocinas comerciales, comercios y escuelas. Y el tipo 5 tránsito súper intenso agresivo para pisos en interiores y exterior, áreas públicas en general, hospitales, grandes centros comerciales, aeropuertos y espacios públicos en general. Las ventajas de las cerámicas son gran resistencia, practicidad en el mantenimiento y estética. Son completamente impermeables. Existen infinidad de variantes y tipos para adecuar a diferentes ambientes, usos y estilos. Son muy fáciles de mantener y limpiar. Es un producto natural compuesto por agua, arcilla y fuego. Su versatilidad se adapta a cualquier tipo de superficie, tanto para el revestimiento de suelos y paredes como elementos decorativos, por su sencilla limpieza. La oferta es amplia y variada para diversos bolsillos, la estética, y también se puede pegar en mosaicos uno encima de otro sin quitarlo, aunque no es recomendable. Las desventajas: sufre el desgasto y pierde color en lugares muy transitados o marcados con golpes. Si se rompe con un objeto pesado, se mancha fácilmente y con el paso de los años se vuelven opacos. No soportan los golpes extremos, si están mal colocados se pueden rajar. Las herramientas. Tenemos la espátula, el badilejo, la plancha de batir, raspín o llana dentada, tiralíneas, winchas, por lo general de 3 a 5 metros, niveles de 3 burbujas, fraguador de goma, cortador lineal, martillo de goma, picota, tenazas y cincel, comba, gafas y lentes de seguridad. No es recomendable instalar cerámicas sobre cerámicas, ya que con el tiempo se soltarán porque el adhesivo necesita una superficie más porosa para un buen agarre. Los materiales a usar son las cerámicas para pisos y o muros, separadores, listones de madera, adhesivos para muros o, según cerámica a instalar, el fragüe y la esponja. Preparar la superficie. El piso y o muro debe ser completamente nivelado, ya que de lo contrario la cerámica no quedará bien instalada. Antes de partir la instalación, hay que planificar las posiciones de las cerámicas y determinar si es necesario hacer cortes. Si así fuera, se ubican en las zonas menos visibles detrás de la puerta o artefactos. En el caso de instalación de pisos, se comienza por la esquina más alejada de la entrada para no pisar las cerámicas recién pegadas, y en el caso de muros, la cerámica se pone justo arriba de un listón de madera que marca el nivel y continúa con los demás hasta llegar al cielo raso. Para el siguiente paso tenemos poner el adhesivo, y tenemos tipos de adhesivos, depende del tipo de superficie en el que se quiere instalar. El AC, los adhesivos cerámicas, pisos y o muros de concreto. El DA, de doble acción, para yeso cartón y materiales que no se pueden picar. Se pone una buena cantidad de adhesivo en una llana dentada y se esparce con la parte plana presionando para que se impregne en el muro o piso. Luego, con la parte dentada se peina en diferentes direcciones el pegamento. Estos surcos permiten que las cerámicas se adhieran mejor. En el segundo paso tenemos poner las cerámicas. Una vez que se tiene una primera sección con adhesivos, se colocan las palmetas, pero sin deslizarlas, ya que de esa manera se corre el pegamento. Para que las cerámicas se asienten correctamente, hay que dar golpes con el combo de goma o mazo de goma u otra herramienta que también puede servirnos. Por último, también tenemos el separador. Después de haber instalado la primera cerámica y antes de colocar la siguiente, se ponen separadores de plástico que darán la separación justa entre cada cerámica. Nivelar las cerámicas.
Para evitar que alguna palmeta o cerámica quede más afuera o muy metida en el pegamento, se usa un bloque de asentar, que es un trozo de madera con un pedazo de alfombra. El fraguar, el pegamento se deja secar durante 24 horas y luego se puede fraguar, es decir, esparcir una pasta, que es el fragüe, por entre medio de las uniones para taparlas. Para su aplicación se utiliza el fraguador de goma, el cual permite esparcir el fragüe sin rayar la cerámica. Una vez que el fragüe esté completamente seco, se utiliza una esponja húmeda que permite retirar la película de fragüe que ha quedado sobre las cerámicas. Para concluir con éxito esta tarea se enjuaga frecuentemente la esponja. Pisos de caucho, en este caso sintético. En sus características podemos observar que es adaptable y o desmontable, 100% libre de sustancias perjudiciales y o tóxicas. Cada baldosa mantiene el color en todo su espesor, resistente al uso en exteriores, al sol, agua y demás condiciones climatológicas adversas. También al fuego, es fácil de limpiar, protege del frío y del calor y es un producto ecológico. En sus componentes podemos observar el autonivelante, acabado de poliuretano, cama de caucho reciclado y el tapaporos de poliuretano. También deberá cumplir con los siguientes parámetros físico-mecánicos: la dureza, abrasión, peso específico 4.42 gramos, 0,02 centímetros al cubo, espesor de 3 milímetros y sus dimensiones es de 30 por 30 centímetros o rollo si así se especifica. En lo que es el proceso constructivo, las herramientas necesarias es la cinta métrica, tizas, cuchillos o cúter, guantes protectores de algodón, la regla metálica, la llanta dentada y la tanza plástica. La colocación del pavimento de caucho es muy sencilla. Lo más importante es que el suelo sea firme, puede ser de cualquier material de construcción, arena prensada, baldosas, asfalto, hormigón, etc., pero siempre que estén en nivel y compactos. Para una perfecta instalación, el suelo sobre el que se quiere colocar el pavimento de caucho debe estar liso, firme, limpio y seco. En lo que es su colocación, lo primero es que con el hilo trace una línea vertical y otra horizontal a 90 grados entre sí. En el piso cubrir a una distancia del extremo más recto y que ésta sea múltiplo de la baldosa elegida. Luego, colocar la primera baldosa perfectamente alineada en el encuentro de los dos hilos. Completar la línea pegada al hilo y luego colocar los subsiguientes hasta llegar a uno de los extremos del área a cubrir. Alinear las baldosas golpeándolas suavemente con un martillo de goma o con un taco de madera y martillo. Luego, la condición de elasticidad de la goma brinda el amortiguamiento que da la protección contra las caídas. Esta misma elasticidad origina ciertas variaciones en la exacta dimensión entre baldosa y baldosa. Por último, instalar líneas sucesivas hasta cubrir toda la superficie. En su reparación y mantenimiento, como no posee poros, rechaza el polvo y la suciedad en general, impidiendo la proliferación de todo tipo de bacterias y ácaros. Su limpieza y mantenimiento es por demás sencillo y económico. Solo hay que pasar un lampazo o fregón embebida en agua con una gota de amoníaco o en una mezcla de agua y una pizca de detergente. Si deseamos abrillantarlos, solo debemos adquirir un producto abrillantador especial para este tipo de suelo y mezclarlo con agua. No se recomienda el uso de disolventes, productos alcalinos o ceras comunes. Panel de aluminio compuesto o alucobond. Es un panel compuesto por dos placas de aluminio con un núcleo de polietileno. Las características de este elemento es que viene en formatos grandes y con una amplia gama de colores, se adaptan a distintas formas, ya sean planos, curvas o angulares, es de fácil limpieza y mantenimiento y su vida útil es de 20 años. Es utilizado para recubrimientos tanto interiores como exteriores. Es ligero, muy plano y duradero. Se usa para paneles de puertas, paredes modulares y mamparas divisorias y cuando concluye su vida útil se puede reciclar y contribuye así al medio ambiente.
Estos son los acabados que se consiguen con el alucobond o panel de aluminio compuesto. Siguiente. Fachada ventilada. Este sistema de panel de aluminio compuesto se usa también en lo que son las fachadas ventiladas, que es un sistema que da un mayor aislamiento acústico y térmico para la edificación y se pone, como su nombre lo dice, en la fachada. Aquí se ve cómo funciona y está compuesto por tres partes que son el muro de soporte, el muro estructural, una capa aislante que puede ser de polietileno u otro material y una capa de revestimiento que vendrían a ser los paneles de alucobond. Los componentes. Normalmente un panel de aluminio compuesto está constituido por 4 capas, que son una película protectora que sirve para proteger al panel durante su almacenamiento y traslado, una cubierta de aluminio, que es la que le da el acabado, el núcleo, que puede ser de polietileno normalmente, y hay antiincendios que tienen un núcleo mineral y las que son más ligeras que tienen un núcleo alveolar, y finalmente tiene un respaldo de aluminio. La mano de obra, es necesario un operario que domine la cortadora de aluminio, la fresadora, taladros y demás equipos para manipular el panel. Y para en la instalación en la fachada ya se necesitan peones para que ayuden en la instalación. Las herramientas y los materiales necesarios son taladros, cortadora por aluminio, fresadora, cúter para ranuras en B, tornillos y remaches. El proceso constructivo. El primer paso es la instalación de la perfilería de aluminio o de la subestructura en el muro. Se debe nivelar la superficie y se modula de acuerdo a los paneles que se van a usar y al tamaño del muro. Para el anclaje se utilizan tornillos o remaches. Se perfora la pared y se anclan la perfilería. La preparación del panel. Se fresa el panel cerca de los bordes. Antes de esto, hay dos formas en las que viene el panel. Puede venir ya listo para su colocación o viene en planos y para esto se hace el siguiente procedimiento, que es fresar el panel, que son esas ranuras que se ven ahí que ayudan a que los dobleces se hagan más fácil. Luego de hacer este fresado, se realizan cortes para que al momento de doblar el aluminio empalme y no quede mal. Finalmente se debe tener un acabado en forma de bandeja como se ve acá, donde se ve el empalme que se genera por el corte en V que se ha hecho, ¿no? La instalación del panel. Una vez que se tiene listo el panel, se ancla a la perfilería que se ha instalado previamente y después de 8 días es recomendable esperar 8 días para sacarle la cubierta de protectora. Finalmente, si se quiere un mayor aislamiento, un mayor cerramiento, y si es necesario, se le aplica silicona. Aquí vemos unos videos explicativos. El primer paso, que es colocar la perfilería de aluminio. Es importante que la perfilería sea de aluminio porque si es de fierro se puede oxidar y contagiar el óxido a los paneles. Ahí vemos que los paneles ya están listos para instalar, se ponen sobre la perfilería y se quita la cubierta. Otra forma de instalar es igual, se hacen las perforaciones y en este caso la perfilería ya viene prefabricada, ya está lista solo para anclar, no se tiene que modular como la otra y aquí el anclaje de los paneles es diferente, como ven. Ahora, normalmente eso es lo que les explicaba, que se hace un corte, después se hace el fresado para facilitar los dobleces, los cortes en V para que empalmen bien las caras. Y este de acá, por ejemplo, es un panel en curva que se tienen que hacer esas ranuras para que quede en esa forma. Después se ancla la perfilería de aluminio y queda. La reparación y el mantenimiento. Se debe enjuagar con agua, con una esponja suave y en caso no salga la suciedad, se debe trabajar ya con un detergente que tenga un pH de 8 y se debe utilizar de la siguiente forma: se diluye el detergente limpiador de 1 a 5% en agua y limpiar la lámina durante 1 minuto. Luego se seca y queda. Enchapes de piedras.
clasificación. Tenemos piedras naturales y piedras artificiales. En las naturales está el granito, mármol, piedra caliza, piedra arenisca, piedra laja y piedras redondas. En las piedras artificiales tenemos el cerámico, la terracota, las losetas, azulejos, etc. Enchapes de piedras naturales. Es un material excelente con un revestimiento en paredes en el interior y exterior. Sus propiedades más importantes son la dureza, la sobriedad, la resistencia y es un buen aislamiento térmico. Su baja absorción de agua y es resistente a la compresión y al deterioro. Vienen en planchas ya fabricadas, o sea, cortadas y pulidas, en la cual solamente se adhiere al muro. Estos enchapes son costosos y de gran durabilidad y se emplean en obras de carácter monumental. Tipos. El granito es altamente resistente e impermeable, de baja porosidad, resistente a los impactos y se utiliza para trabajos estructurales masivos en pavimentos o zócalos. El mármol es resistente y conserva su brillo, tiene un buen índice de conductividad térmica y retención de temperatura. Piedra caliza. Es poroso, elegante y permeable, es blando y se emplea en revestimientos de carreteras y al momento de mezclar con la arcilla actúa como un buen cemento. Arenisca. Resistente a la corrosión, al desgaste y a la erosión. La arenisca puede ser cortada y polida para crear elementos ornamentales. El cuarzo le aporta su brillo y un tono satinado. Enchapes de piedras artificiales. Son ligeras y fáciles de instalar, por lo que se pueden instalar en cualquier tipo de muro o pared. Pueden ser piezas prefundidos de mortero o de hormigón, ya sean de forma de láminas o en forma de pastillas. Características. Tienen una muy buena calidad, durabilidad y elegancia. Se fusiona con la naturaleza de la que provienen. Resistencia a la intemperie, al desgaste y la durabilidad. Diversidad de texturas, colores, acabados para cada uso. Envejecimiento lento y ennoblecido. Se asientan con mortero de cemento y arena. Con respecto a los colores es muy variado, sus texturas opacas, rugosas, con brillo. Dimensiones regulares con ciertos formatos. Instalación. Para eso tenemos que tomar en cuenta las siguientes herramientas: el nivel de burbuja, el metro, lápiz, plomada, llana dentada, la llana de goma, la masa de goma, gafas de protección y guantes. El procedimiento. Al enchapar un muro, una pared, debemos de tomar las medidas de la superficie, tanto en largo y ancho. Y esas medidas llevarlas al suelo, trazarlas en el suelo y ahí empezar a armar, el diseño que se va a colocar en el muro. Una vez que yo ya tengo el modelo, empiezo a hacer los respectivos cortes para tener la figura compactada. Después de tener ya el diseño, cómo va a quedar los bloques de piedra, empiezo a pircar el muro para así llegar a tener una muy buena adherencia del pegamento. Después realizar la mezcla que se obtiene, que viene en unas bolsitas, se mezcla con agua y se tiene que remover hasta conseguir una consistencia espesa. Después, con la ayuda de la llana, se aplica en la pared de abajo hacia arriba, primero con la llana lisa, y de ahí con la llana dentada nuevamente de abajo hacia arriba, y enseguida, no dejar pasar mucho tiempo, colocar el bloque de roca con ayuda del mazo de goma y dar pequeños golpes para así que se adhiera a la pared. Una vez ya instalado, tener el enchapado de todo ese muro, con la ayuda de una esponja húmeda, pasarla para así eliminar los residuos en exceso. Gracias.